Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos en vivo todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar su mensaje del 155-020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Alicia Siciliani, diputada nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, y Martín Hernández, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa. Tuvimos un programa realmente excelente, una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Algunos los podemos decir y otros se los entregamos a nuestros invitados. Hoy yo voy a hacer un pequeño análisis de algo que se ha estado analizando más que en extenso, vinculado con lo que sucedió en Costa Salguero. Un hecho extremadamente lamentable que causó la muerte de 5 jóvenes, la situación bastante compleja de otros más, pero fundamentalmente que dejó en claro la facilidad con la cual la droga se introduce en distintos lugares. Pensar que en un lugar donde había 11.000 personas, que estaba suficientemente promocionado, habría directamente, yo supongo, los tipos en el medio de la fiesta vendiendo droga como quien vende chupetines. Y ahí estaban los organizadores, estaban la gente en general que veía eso, y nadie hizo absolutamente nada para evitarlo. Los sistemas de prevención que lamentablemente no están funcionando, y luego la locura generalizada. Ver un tipo que se cae al suelo y se sigue bailando. Se lo arrastra y se lo tira para un costado porque no se sabe ni lo que pasó. Las consecuencias. Yo lo escuchaba al titular del SAME, que daba toda una explicación técnica sobre lo que pasa con la droga. Yo no soy médico, soy abogado. Y cómo eso destruye tejidos, musculatura, hígado, riñones. Una cosa realmente espantosa, ¿no? Entonces son verdaderos asesinos los que están allí parados vendiendo esa droga. Y la gente mirando cómo asesinos, prácticamente como si tuvieran una pistola, matan gente. Y nadie dice nada, ni nadie le importa, porque detrás de esto hay un gran negocio, que no es solamente la entrada, que era suficientemente cara, sino la venta de la droga, más que cara, y el agua que luego se comercializa a valores realmente increíbles, botellas por miles, multipliquen miles por 50, por 60 pesos, y saquen ustedes sus propios resultados. Entonces yo digo, la sociedad tiene que poner un mentiz a estas cuestiones. Tenemos que terminar con este tema. No puede ser, vuelvo a insistir, de que en un lugar público haya varios, porque debe haber, yo calculo, no menos de 10, 15, 20, como quien vende chocolatines, vendiendo la droga. Y no pasaba nada. Bueno, estas cosas yo espero que el gobierno actual lo tome de otra manera. El gobierno anterior realmente lo dejó pasar. El Cedronar no tuvo prácticamente actuación, estuvo durante varios meses y años sin titular. Después se puso un titular, un sacerdote, que llegó un momento dado que dijo no puedo hacer nada y se fue y siguió sin titular. Después tuvieron responsabilidades con el tema de la efedrina, un escándalo. Ministros vinculados con ese tema, un escándalo. Bueno, terminemos con esta cuestión. Bueno, y ahora vienen los auspicios, que son las que nos permiten estar en el aire, y con nosotros va a estar esta noche Rafael Flores, exdiputado nacional, ha tenido varios mandatos por la provincia de Santa Cruz, un conocedor en extenso de las cosas que pasaron en esa provincia, aparte del análisis nacional que haremos con él. Así que los auspicios y Rafael Flores con nosotros. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA,
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, lo prometido. Rafael Flores, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar acá. No, gracias, muchísimas gracias. Bueno, Rafael Flores, para todos, ha sido diputado nacional en 3 ocasiones por la provincia de Santa Cruz, un hombre muy versado en los temas de tu provincia, pero aparte los temas nacionales. Hemos tenido ocasión de estar juntos en varios momentos en el movimiento productivo argentino, analizando distintas situaciones, y ahora está siendo convocado por una cantidad muy grande de medios para analizar esta situación que se está viviendo en Santa Cruz, que no es solamente, digamos, las cuestiones vinculadas con el pasado, sino el presente de Santa Cruz, un presente muy complejo, muy difícil. Sí, en realidad me han llamado para eso y para analizar lo que está pasando en la nación con gente de Santa Cruz, digamos, Correcto. o con cuestiones organizadas por gente de Santa Cruz. La realidad de la provincia es que Santa Cruz vive una paradoja. La paradoja es que tiene que arreglar el desastre una de las personas que fue parte del armado del desastre. Alicia, que es la actual gobernadora. Que es la actual gobernadora. Es decir, Alicia Kirchner le ha tocado la tremenda tarea de poner orden en el descomunal desorden que su gente, con su gestión también, con su apoyo, con su intervención, produjo. Y bueno, se le hace muy difícil. ¿Por qué? Porque Santa Cruz fue una provincia que vivió donde, lejos de apostarse y de trabajar para buscar un modelo productivo adecuado a la realidad de Santa Cruz, que fuera capaz de sustituir una economía basada en el empleo público, lejos de eso se potenció aún más el empleo público, se avanzó poco y nada en generar desarrollos, buscar formas de desarrollos productivos con los recursos de la provincia y se, elevó a la enésima potencia la utilización de la obra pública como un sistema para hacer negocios con los fondos públicos, es decir, para apropiarse de fondos públicos a través de la obra pública, y entonces se hizo la obra que se te ocurra mal hecha. O directamente no se hizo. O no se hacían, se cobraban cosas que no se hacían, se sobrefacturaba, se hacían obras que después había que hacerlas de nuevo porque estaban destruidas al poco tiempo. En fin, todo ese desmadre, todo ese desastre provocó además una provincia donde los lazos sociales se quebraron mucho, ¿no? Porque la realidad es que la ciudadanía veía cómo un pequeño grupo se enriquecía a ojos vista, cómo se le prometían cosas que no se le cumplían, cómo se inauguró el hospital de Río Gallegos por la familia Kirchner 3 veces antes de ponerlo en funcionamiento, y cuando se lo puso en funcionamiento fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Bueno, porque se maltrataba a los profesionales que trabajaban allí, porque no se cumplía con lo que se había dicho, por los conflictos internos que ese mismo grupo en el gobierno tuvo con los años, especialmente en las últimas etapas del gobernador Peralta. Hablando del tema de salud, se llegó al disparate de vaciarle el hospital, no dándole recursos, mientras en paralelo se construían unos centros integrales de salud financiados con fondos nacionales. Porque entre Peralta y los Kirchner llegó un momento dado que hubo un quiebre. Hubo un quiebre, ¿no? La realidad es que cuando no era gente teledirigida,
siempre tuvieron problemas con los gobernadores y siempre quisieron después sacárselos de encima a esos gobernadores que no eran teledirigidos. Bueno, Acevedo fue un caso. El caso de Acevedo fue un caso terrible porque a Acevedo le tiraron un muerto, y esto no es metafórico, ¿no? Ah, sí. Acevedo, en un acto que hubo, una manifestación que había en la ciudad de Las Heras, en el norte de Santa Cruz, desde la manifestación salió un balazo que mató a un chico de allá, un policía de apellido Sayago, digo un chico porque además tenía 20 y pico de años, ¿no? De una familia de la zona, conocida, sin razón alguna, quiero decir, nunca hay razón para matar a otro, pero quiero decir, no estaba sucediendo un tumulto, había una manifestación de las muchas manifestaciones que se suelen hacer, y de allí salió un tiro justo en el momento que había una crisis con Acevedo, porque suponemos, porque Acevedo nunca lo explicó claro, pero se va sabiendo que Acevedo en ese momento no había querido firmar los contratos que le habían mandado desde Vialidad Nacional para que la provincia avalara que iban a ser hechos por Austral. Entonces, tirarle un muerto. Entonces, le mandaron un mensaje. Qué va. ¿No? Acevedo renunció. A Peralta, hombre del sindicalismo, el padre había sido secretario general de la CGT también, en otras épocas, más, si se quiere, curtido, se les hizo más difícil. Pero todo ese enfrentamiento atrasó a la provincia. Antes de eso, en el medio de eso, tuvo un tal Pancho, ¿no? Sancho. Sancho. Pero vendría a ser casi lo mismo. Casi lo mismo. Vendría a ser casi Formaban lo mismo. parte del estudio, Pancho, de la inmobiliaria. Sancho hubiera sido lo mismo. Pero sí, la realidad que él formó parte de los gobernadores teledirigidos que no hacían absolutamente nada que no fuera lo que les decían que hicieran. Entonces, todo eso creó una provincia que hoy no se sostiene. La provincia de Santa Cruz gasta en su sistema previsional aproximadamente 7.000 millones de pesos. Estos son datos duros, no hay nada de imaginación mía en esto. Y recauda la mitad, 3.500. ¿Y cómo pagaban las jubilaciones? Porque se las daba la nación. Porque le mandaba fondos para que se sostuviera, de la misma manera que le mandaba fondos a los municipios directamente. Y los famosos fondos que Menem le entrega cuando se distribuyen los fondos correspondientes al petróleo, ¿qué pasó? Porque algunos dicen 800 millones, otros dicen 500. Son alrededor de 1.000 millones, un poco más de 1.000 millones de dólares. En principio fueron menos. Esos fueron los fondos por regalías mal liquidadas. Las provincias litigaron contra la nación. La primera provincia que lo hizo fue Salta. Obtuvo un fallo de la Corte Suprema favorable. A partir de ahí se precipitaron los juicios. Y Domingo Cavallo, cuando se privatiza YPF, la zanahoria que le pone adelante a los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas para que le votaran la ley, era precisamente... Bueno, Parrilli fue el miembro informante. Oscar Parrilli fue el miembro informante, a su pedido, a pedido del propio Parrilli. Sí. Y bueno, ¿para qué? Para precisamente lo que se les dijo fue se les va a pagar. Kirchner recibió cerca de 500 y pico de millones de dólares en efectivo, más una cantidad de dinero en acciones de YPF, que con buen criterio no las vendió enseguida. La mayoría de los gobernadores las hicieron plata enseguida. Kirchner siguió los consejos de Cavallo, las vendió tarde, en realidad los vendió cuando Repsol hace la oferta hostil, y el monto total era prácticamente un poco más del que había, o igual al que había recibido, lo que daba una suma cercana a los 1.100 millones de dólares. ¿Qué hizo Kirchner con ese dinero? Lo primero que hizo fue enviarlo al exterior. Si yo te soy honesto, cuando lo hizo, a mí no me pareció tan mal en ese primer momento, porque dije, hay que sacar la plata de la provincia porque si no se va a ir en gastos corrientes por presión de la misma sociedad. Lo que no imaginaba es que era lo que iba a pasar. Que iban a desaparecer. Que iban a seguir una ruta que todavía no se sabe cuál es. ¿Volvieron a la provincia? Volvió buena parte de eso, porque en muchos ejercicios se acreditaban fondos que eran de los fondos que estaban al exterior para gastos corrientes, digamos, para completar el presupuesto provincial. Pero la realidad es que también Acevedo prometió que eso lo iba a resolver. Yo creo que lo quería resolver y que lo hubiera resuelto si se hubiera quedado, pero no lo dejaron tampoco. Ahora, ya aparece la figura de las comisiones, ¿no? Ahí aparecen muchas cosas. Ahí aparecen personajes como Clarence, que es uno de los
que después Y aparece... ahora está vinculado con el tema Baez, ¿no? Que ahora aparece como vinculado con el tema Baez, que es uno de los primeros que se vincula para el manejo de este dinero. La provincia una sola vez a través de Daniel Cameron rindió, que fue después secretario de Energía de la Nación, hizo un pequeño informe donde no pudo explicar nada de comisiones u honorarios. Nada, absolutamente nada. Pero más o menos... Hablamos de comisiones del 1, del 2%, Sí. que suenan muy bajas, multiplicado por Pero si hablamos 1.000 de millones si hablamos de 1.000 millones de dólares... y estamos- por varios años. Y por mucho tiempo estamos hablando de sumas importantes. De eso nunca... Pero después, lo más impresionante de esta historia es que en un informe que Kirchner contesta, él dice que el dinero estaba colocado en la Reserva Federal de Estados Unidos, que viene a ser algo así como si yo te dijera que el dinero está colocado en el Banco Central de la República Argentina. Y vos me decís, pará, no puede estar en el Banco Central. No, podrá estar en bonos. Podrá estar en bonos, pero nunca puede estar en la Reserva Federal o en el Banco Central. Se le dijo eso a Kirchner. Sí, bono de la Reserva Federal. Bueno, y después dijeron que habían comprado bonos de la Reserva Federal, pero te da una idea de la falta de precisión en las cosas. Tenemos la plata depositada en la Reserva Federal, ¿no? Luego, nunca más se dijo dónde estaba la plata, aunque parezca increíble. Nunca más ¿Vos sabés se que ese dijo es dónde un estaba tema? la plata. Yo hace muchos años atrás, cuando se planteó el tema de Kirchner, yo era en ese entonces diputado nacional, y yo tuve una reacción adversa, ¿no? Porque me acuerdo que me entrevistó un periodista por la radio y me preguntó por qué, y yo le dije, porque sacó la plata al exterior, porque, a ver, yo entiendo que los particulares, hoy hablan de 400.000 millones de pesos los argentinos residentes en la Argentina que están en el exterior. Imagínate eso lo que sería si estuviera en el país. Bueno, pero pensar que fondos públicos, ¿no? El criterio que vos dijiste es correcto, pero que fondos públicos puedan salir del país, después desaparecer, ya es suficiente para mí. No, es una vergüenza. En ese momento yo pensaba que no era una mala decisión porque lo que creí y lo que sostuve en esa época todavía era aliado, formaba parte de una fuerza, de un sector interno del peronismo que estaba aliado a Kirchner y lo había llevado a la gobernación en 1991. Esto es, estamos hablando ya apenas había asumido, esto es a fines del 92. Yo pensaba y sostenía que había que destinar parte de esos fondos a contratar a algún organismo, institución, para que nos ayudara a definir El rol productivo. el sector productivo sobre el que teníamos que trabajar, porque incluso pensaba, nosotros solos no vamos a poder. Y de pronto universidades, institutos que son reconocidos nos pueden ayudar. Sí, porque analicemos la provincia de Santa Cruz, una provincia dependiente del sector petróleo, más la administración pública. Más la administración pública, con un sector ganadero que estaba en crisis siempre, el sector ovino, y con una industria pesquera sobre la que hubiera sido muy interesante trabajar más, pero bueno, nada de eso se hizo, todo eso, porque en realidad a Kirchner siempre esas discusiones le parecieron discusiones no muy sustanciales. Che, vos dijiste algo al principio, de Santa Cruz saltamos a la Nación. No, y ahí aparece situaciones bastante similares a las que vos relataste, pero pasado ya a un nivel mucho más significativo. Porque la gente no cambia, Carlos, porque la gente todos somos lo que somos y no hay otra forma. Y Kirchner seguía siendo un hombre que estaba absolutamente convencido que solamente se tenía poder si se tenía mucho dinero, si se tenía dinero. Bueno, ella lo dijo en un discurso, me acuerdo, en el Teatro La Plata, de la ciudad de La Plata, el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, ella lo dijo claramente, que se necesitaba plata. Pero totalmente, además Kirchner tenía una cuestión obsesiva con el efectivo. Y necesitaba verlo, Parece tocarlo. El tío Pachilludo de nuestra época. Como el tío el tío rico más moderno. Le dicen, pero nosotros le decíamos el tío Patilludo. Bueno, Patilludo, sí, solamente señor. que el problema es, yo no sé cómo hacía la plata el tío Patilludo porque no aparecía eso en las revistas. Pero del que Pato se Donald, pero se zambullía. zambullía. Ahora, el problema es que acá era la plata nuestra, la plata de todos nosotros, el dinero de los santacruceños primero, el dinero de los argentinos después. Y el modus operandi y la estrategia de acumulación de fondos del Estado para enriquecimiento personal no empezó en el 2003 cuando Kirchner asume la presidencia de la Nación. Yo escribí un artículo en la revista Debate el 23 de mayo
del 2003, 2 días antes de que Kirchner asumiera, de una página. La otra página la escribió Alberto Fernández, que entre otras cosas dijo que Kirchner odiaba tanto la corrupción como Lilita Carrió. ¿No? Pero bueno. Parece que se equivocó, pero en fin. Y yo contaba lo que había pasado en Santa Cruz y desgraciadamente lo que pasó después fue peor. Pero ya estando en Santa Cruz, siendo gobernador, una de las estrategias que se da Kirchner, que controlaba el banco de la provincia antes de que él lo privatizara, dándoselo a los Eskenazi, a través de ese banco, antes de privatizarlo, Kirchner manejaba los certificados de obra a través de Lázaro Báez, que era funcionario de la intervención del banco, manejaba los certificados de obra dando y quitando a las empresas constructoras. Eso las iba poniendo cada vez más. O sea, a sus algunas pies. empresas presentaban su certificado de obra y conseguían fondos, otras no. Otras no, o a veces les daban una parte, otra parte no. A veces no les daban nada, a veces los hacían hincarse del todo antes de pasarles el dinero. Pero esa primera parte fue la parte directamente de la coima. Se cobraba coima por lo que hacían. Pero poco a poco Báez se iba introduciendo en el manejo de esas empresas, porque poco a poco esas empresas eran cada vez más y más dependientes del que Estado. los otros días, con el tema Báez, salieron una cantidad de filmaciones vinculadas con sus empresas, que están todas paradas, pero donde se ven cientos de camiones de un monto fabuloso, maquinarias extraordinarias, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hizo un empleado bancario en un lapso de 10 años, 11 años, 12 años, para tener 25 estancias, para tener semejantes maquinarias? Bueno, esto que ¿Cómo te estoy se hace? así Es una cosa monstruosa. Primero quedándose con esas empresas. Por algo, en pocos días antes del 25 de mayo del 2003, se constituye Austral Construcciones, la empresa que se transforma en la nave insignia del Grupo Austral, que después absorbe esas empresas, Claro, Castilla, que no dan más, Rodríguez Carrera, Gotti, Pero son empresas que ya no dan más. que ya estaban terminadas y manejadas por ellos. Esas empresas son las que usa Báez después para presentarlas en licitaciones juntas, ganaba una, la otra cotizaba un poco menos, y empiezan ya ahí directamente a quedarse con la obra pública. Sí, sí. Son 24.000 millones de pesos, Carlos, en 12 años que hizo, solamente en Santa Cruz facturó la firma de Báez. Son 24.000 millones de pesos, un disparate. Para hacer rutas, una ruta sale de Puerto Deseado y llega a la mitad de La Pampa y es a ninguna parte. Sí, pasaron algunas filmaciones terroríficas, fin del camino. Hasta que llegás al fin del camino, el fin del camino es la pura Pampa. La ruta 3 entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, o entre Caleta Olivia y Radatili, sería el tramo que se había licitado. Bueno, y después aparece Puerto Madero, aparece La Rosadita, aparece la necesidad de sacar esa plata y mandarla a algún lado, porque no se puede acumular tanto dinero y en efectivo. Sí, yo sostengo además, que hay distintas etapas en esto. Hay una primera etapa que es con Kirchner vivo, donde Kirchner era el que conducía esto, lo organizaba, lo distribuía y mediaba entre los conflictos. Kirchner era un capo, para utilizar una palabra que se adecua, me parece... El capo de la Cosa Nostra. Que se adecua perfectamente a lo que estamos hablando. Era el jefe de esa organización, pero sostenía al grupo y decidía cómo se iban a hacer las cosas. Y Kirchner era desconfiado de gente que él podía considerar un tanto improvisada o encantadores de serpiente. Por eso aparece personajes como Clarence, con una cierta densidad desde el punto de vista profesional, para decirlo de alguna manera, y el manejo del dinero era mucho dinero que viajaba a Santa Cruz. Bueno, los cuentos de Jaime llevando las todos los días la bolsa de dinero y luego su transporte. Los a Santa relatos Cruz. de Miriam Quiroga, la secretaria, que decía sí. que le dijeron, tomá y pesalo, fíjate lo que pesa. Y ahí adentro no había plumas, precisamente. Las bóvedas que se sacaron del banco hipotecario en Santa Cruz para llevarlas a la casa que habían comprado los Kirchner en un momento, y después desde esa casa donde tuvieron que levantar el techo para sacarlos de nuevo. Ahora, qué cosa loca, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo alguien puede tener esa adicción y por el dinero contante y sonante, que en definitiva, ¿de qué te sirve? Porque, ¿cómo haces para usarlo?
Sí, eso estaría desde el punto de vista de la patología solamente explicado si fuera dinero propio. El problema es que era el dinero nuestro. Claro, no, por supuesto. Por eso ¿cómo hace para usarlo si es dinero mal habido? Era el dinero que en Santa Cruz, tomando la obra pública santacruceña, hacía muchísima falta precisamente para definir un modelo productivo, para hacer inversiones que pudieran atraer otras inversiones para generar empleo, no depender exclusivamente del empleo público, pero nada de eso les importaba. En realidad lo que les interesaba era tener esa enorme caja donde el primer gran sacudón que tiene ese grupo y que cambia además la estrategia de distribución y de manejo del negocio es cuando Kirchner se muere. En cualquier organización la muerte del jefe... Muerte con algunas sospechas y no suficientemente explicada. Yo no la tengo en realidad mucho. Pero un presidente muerto de un infarto se muestra. Sí, el por qué no, pero la realidad es que yo nunca, sinceramente, yo siempre di por sentada la versión oficial de la muerte y lo que más me preocupaba es lo que iba a venir después, bueno, ¿qué será de esto? A un principio hubo como una retracción, ¿no? Yo me acuerdo que los comentarios que uno escuchaba en aquel entonces, Cristina no quiere saber más nada, se para todo, se termina con esta situación extraña. Pero eso duró muy poco. Y duró el tiempo que tardaron en enterarse de los detalles, porque la realidad es, digamos, cosas de puro sentido. No estoy haciendo, lo que voy a decir no es ninguna elaboración que requiera más de 2 segundos. Ninguna esposa ignora lo que hace el marido, especialmente si lo hace a esa escala. Si aparecen bóvedas con dinero, si aparecen bolsos y bolsos que viajan a la Patagonia. Si lo sabía Miriam Quiroga, si Jaime lo llevaba y todos los empleados ahí cuando lo llevaba, no lo iba a saber la esposa del presidente. Está todo el tema vinculado con los subsidios al transporte, el subsidio a la energía, que ya ahí entramos en el ámbito absolutamente nacional, ¿no? Sí, con funcionarios que venían de Santa Cruz, que hacían la misma... Jaime que venía, bueno, no sé dónde venía Jaime. Jaime venía de Santa Cruz también. Había pasado por Córdoba, aunque parezca increíble, como viceministro de Educación. Había sido responsable del área de educación y había sido un desastre en Santa Cruz, pero forma parte de la íntima confianza. Jaime debió haber sido uno de los hombres de la mayor confianza personal de Kirchner. Che, me hacen señas porque tenemos un montón de llamados telefónicos y siempre respondemos. Diego de Belgrano, ¿alguna vez sabremos qué se hizo con los fondos de Santa Cruz? ¿Lo sabremos alguna vez? Espero que sí. José de Palermo, hay responsabilidades compartidas de la tragedia de Costa Salguero. La droga mata y hace 12 años tiene canilla libre. Liliana Villa Crespo. No está diciendo una pavada. No, está diciendo una cosa está diciendo una cosa muy seria. Me han puesto la música, por eso apuro. Liliana Villa Crespo, me banco todos los aumentos, pero quiero justicia por Nisma y que confisquen bienes mal habidos. Carla de Pergamino, lo que hicieron los Kirchner no pasó nunca con ningún presidente de la historia de los argentinos. Pamela de Lugano, repugna ver cómo dilapidaron todos los recursos. Paula de la Plata, ¿ustedes creen que la justicia puede llegar a confiscar los bienes que se han robado? Beatriz de San Fernando, hemos sido testigos de todo lo que han robado, nadie va a ir preso, estamos cansados de tener funcionarios corruptos. Mucha bronca la gente, ¿eh? Claro que hay bronca. Pero además hay una cosa que vos la conocés mucho mejor que yo. Yo sostengo... Y estoy convencido de esto, porque esto hace doblemente grave lo que pasó, que Néstor Kirchner recibió la herencia política y económica más favorable de toda la democracia hizo argentina. El trabajo. No solo hizo el trabajo, le había dejado el barco andando y con viento de cola. Perdón, el 80% de los funcionarios que siguieron con Kirchner eran de Duhalde y siguieron manejando bien el país. Y siguieron manejando por unos años bien el país. Bueno, y lo que se dilapidó es lo que no tiene perdón. Lo vamos a reconocer algún día, espero los argentinos. Che, nos vamos, muchísimas gracias. Rafael, yo quiero decir que mañana jueves hay una repetición de este programa a las 12:30 y el viernes a las 16 horas. Y el resto los esperamos a todos ustedes el miércoles que viene. Muchísimas gracias.